Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Yo doy la bienvenida a Hernán Pérez Luz, ex embajador de Ecuador en la OEA. A propósito, ayer la Organización de los Estados Americanos no pudo tomar una postura oficial sobre lo ocurrido en Venezuela. Eh, Países que se abstuvieron, pese a que sus presidentes extrañamente tuvieron una posición fuerte para Nicolás Maduro. Me estoy refiriendo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al presidente de Brasil, Lula da Silva. Eh, Gracias, doctor, por acompañarnos. Buenos días. ¿Cuál es, embajador ante la ONU, perdón, fue usted? ¿Cuál es el criterio que tiene usted sobre lo que ocurrió ayer en la OEA? Es lamentable que tres países de gran relevancia en el continente y que están de alguna forma afectados por esta crisis y que deberían mostrar un liderazgo, no lo hicieron. Y gracias a esa abstención, pues obviamente, no fueron los únicos, obviamente, pero no, faltó un voto. Es una votación muy lamentable. Y luego el secretario de la OEA, Luis Almagro, dijo, es momento de pedir a la Corte Internacional de la Haya que intervenga y que se le formule cargos por crímenes de lesa humanidad y que haya cárcel para Nicolás Maduro. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, él puede presentar ante la Corte Internacional Penal en La Haya una denuncia. El fiscal ya tiene abierta una oficina en Caracas. No fue fácil para él abrir esa oficina. Hubo mucha resistencia del gobierno de Venezuela, pero finalmente lograron abrir una oficina y entiendo que deberían estar recogiendo evidencias, etcétera, sobre lo que está sucediendo. Es una buena movida del secretario general, pero usted sabe, eso no es suficiente. Eso realmente tomará un tiempo hasta que esto se concrete. Aquí el problema sigue siendo la presión que se tiene que ejercer, ya sea internacional. Esos 17 países que votaron el día de ayer podrían dar un paso significativo, siguiendo el ejemplo del Perú y reconocer como presidente de Venezuela al señor González, por ejemplo. Se me ocurre. Y seguir en esta línea de presión, tanto internacional, pero más importante yo creo que va a ser la presión al interno de Venezuela. Claro, porque, digamos, la presión internacional que ha sido manifiesta durante los últimos años con lo que pasa en Venezuela. De hecho, tuvimos a un presidente interino de Venezuela que fue reconocido por, si no me equivoco, casi 70 países. Hablo de Juan Guaidó, pero también luego el tiempo pasó, no se logró nada, Guaidó desapareció y Así Maduro es. se fortaleció. ¿Hasta dónde el mundo puede presionar a Maduro? Bueno, las sanciones económicas sí tuvieron un efecto. De hecho, Maduro prácticamente se vio forzado a convocar a estas elecciones. Pudo no haberlas convocado. Pudo haber pasado una reforma constitucional diciendo que el periodo ahora era de 20 años. Y fue gracias a las sanciones económicas que se venían apretando durante el periodo del presidente Obama, la administración Trump y el primer año del presidente Biden. Finalmente se logró, él se dio un poco, no quiero decir con esto que cumplió lo prometido, pero finalmente hubo las elecciones, digamos. Y entonces, esta es la oportunidad ahora. Yo creo Usted que, bien, usted bien menciona los primeros años del presidente Biden. Ayer Donald Trump posteó y dijo, nunca el gobierno de Biden debió aflojar las medidas de sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Puede ser esa posición, no la califico de tibia, sino un poco más flexible por parte de Biden hacia el régimen bolivariano, lo que le termina fortaleciendo también en estos últimos años. bueno, la idea del gobierno de Biden era llevarlo a aceptar a que convocara elecciones. Entonces, sí se logró. La presión y el aflojar un poco las sanciones, Maduro se vio forzado entonces a cumplir una parte de su arreglo, que era convocar estas elecciones y tener ciertas mínimas reglas que se habían acordado en Barbados.
Lo que sucedió después, sí, es verdad. Maduro deja de cumplir buena parte de lo pactado, pero finalmente tuvimos elecciones, que yo creo que ya ese es un gran paso. Ahora, ese es un problema de la política interna. Estados Unidos nos agarra, nos toma en la mitad de unas elecciones, ponerse a discutir si el uno es... El señor Trump tampoco no es que hizo gran cosa durante su administración en América Latina, ¿no? Nos ignoró o nos han ignorado los gobiernos de americanos por norteamericanos por mucho tiempo. Así que yo creo que aquí la presión tiene que regresar, la presión económica contra los gobernantes de Venezuela, pero sobre todo tiene que continuar la presión en la calle en Venezuela. Yo sé que es fácil decirlo, ¿no? Pero no le veo, no, las tiranías no se van muy fácilmente del poder, ¿no? O se van por, porque se resquebraja el núcleo interno o porque la presión es tan grande a nivel popular que se tienen que ir. Pero no se van por medio de votaciones libres, digamos. Son las 8:34. Estamos hablando con Hernán Pérez Luz, ex embajador del Ecuador ante la ONU. Hernán, buenos días. Le saluda Verónica Larrea y sobre esto que está pasando en Venezuela. Bueno, hay quienes dicen que más allá de lo que ocurrió ayer en la sesión extraordinaria de la OEA, donde no se alcanzó los votos para aprobar esta resolución de rechazo, poco dicen que hubiese servido ya que Venezuela se salió de la OEA en 2018. Sin embargo, todavía nos queda la ONU, el máximo organismo internacional. ¿Qué podría hacer desde Naciones Unidas para que, bueno, de alguna manera se presione a que se cuente con mayor transparencia y que se dé procesos democráticos en Venezuela? Sí, podría ser, podría iniciarse ahí toda una acción. Eso probablemente se comience a hacer en los próximos días, pero le cuento que Venezuela tampoco es parte de la ONU. Eh, Está suspendida por no pago Es verdad. de sus cuotas, así que a ellos les va y ni les viene realmente el tema. Yo creo que aquí hay algunos actores importantes. Las sanciones económicas, otra vez, apretarlas bastante. La presión en la calle, llama la atención, obviamente, el silencio del Vaticano, ¿no? Parece que esperemos que no demore mucho, ¿no? Y que el pronunciamiento sea un pronunciamiento enérgico y fuerte y duro, como fue el informe que presentó el secretario general a conocimiento, perdón, el secretario de la OEA a conocimiento del Consejo, un documento importantísimo, ¿verdad? El centro Carter también ya se pronunció. Yo creo que la presión tiene que continuar. Políticamente, lamentablemente, esta ambivalencia de Brasil y de Colombia, de México, ya sabíamos cuál iba a ser la posición de ellos. Claro, fue una oportunidad que se pierde, pero les recuerdo que la resolución de la OEA a lo único que apuntaba era a pedirle a Maduro que exhiba las actas, ¿no? No era otra cosa. Y bueno, pues igual tiene que, algún día tiene que enseñarlas, pero aparentemente no la va a enseñar nunca porque va pronto, ya creo que la Corte Suprema de Venezuela va a decir que las actas no se deben entregar y que basta la decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral. Ahora, hablemos un poco de quienes, en cambio, respaldan al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál es la posibilidad de que Maduro se quede aislado? Tiene a aliados bien importantes, porque al final no importa mucho si Bolivia lo apoya, si México se hace loco, si Colombia dice algo o no. Aquí lo que importa es Rusia, por ejemplo. Aquí lo que importa es China, por ejemplo. Ese apoyo, usted hablaba de las sanciones económicas que de alguna manera funcionaron durante algún tiempo para presionar al régimen chavista. Yo puedo traspolar esto al tema de Cuba, por ejemplo. Bueno, mientras Cuba tenía la Unión Soviética, Cuba estaba muy bien el régimen castrista. Vino la época especial después de que cayó en el año 91 la Unión Soviética y ahí sí la pasaron mal y hasta ahora la siguen pasando mal económicamente, pese a que el régimen persiste. Quizá ese apoyo grande que tiene Venezuela todavía en ese lado del mundo sea lo que le pueda significar el futuro. Es probable, pero la economía venezolana no funciona, no es una economía que esté integrada a la economía rusa como lo está con los Estados Unidos. Así que realmente allí la ayuda podrá ser militar, podrá ser de otra estratégica, geopolítica, pero económicamente lo que Venezuela es un país cuya economía depende básicamente de la venta del petróleo.
y sanciones a PDVSA, como son las que se impusieron en su momento, son bastante, se dejan sentir. Tendrá que convertirse, pues, no sé si la economía rusa tenga para mantener a Venezuela como mantuvo a Cuba a estas alturas. Esas son ya especulaciones digamos, menos coyunturales. Yo creo que aquí lo importante son estos próximos días. En Un, estos un casos, joven, ujú, en estos un casos, joven, claro, también en estos casos, doctor, discúlpeme, se ve quién es quién, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de López Obrador. Le veía un posteo ayer que decía, para buscar la sanción al Ecuador, López Obrador fue a la OEA, a la ONU, a la Haya, a la FIFA, a todo lado. Pero cuando condenar los derechos humanos se trata, ayer México no asomó. claro. Y fíjese la ironía. El gobierno, el López Obrador se queja de que se está interviniendo en los asuntos internos de Venezuela. Y él, al dar al silo a un delincuente como es el señor Glass, es precisamente lo que hizo. Interfirió en la labor y el trabajo de la justicia ecuatoriana, ¿no? Sí, es verdad. Hay esta ambivalencia, ¿no? Ahora, desde cuenta los otros países, porque nos faltó un voto, ¿no? Hay otros países ahí, que Honduras, etcétera, países que son muy dependientes de la órbita económica de Maduro. Vea, parte de este problema es de alguna forma, no el abandono, pero la poca relevancia que tiene para Washington, América Latina. América Latina se vuelve importante por dos temas, básicamente. Es simplemente problemas de migratorio y problemas de tráfico de drogas. Y de alguna manera ellos lo pueden controlar. Y el resto, si hay dictaduras o hay democracia, ya no es realmente un tema importante en la agenda. Y a las finales deberíamos nosotros los latinoamericanos llegar a la conclusión de que tampoco debemos depender ni de eso, sino que somos nosotros, nuestras democracias, las que deberíamos tener un peso mucho más fuerte en crisis como esta, ¿no? Solo para conocimiento de nuestros amigos oyentes, los países que se abstuvieron de votar esa resolución de la OEA fue Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Antigua y Barbuda y Bahamas. Y los ausentes fueron Dominica, México, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Venezuela, obviamente. Así que bueno, después de que Venezuela rompe relaciones con varios países de la región, con 7 países de la región, ¿cómo queda diplomáticamente hablando? ¿Qué podríamos esperar del futuro de Venezuela después de que bueno, rompe con algunos vecinos de la región? Claro, no, totalmente aislada, políticamente hablando. No sé si económicamente, pero políticamente es un país prácticamente que se va aislando cada vez más. Y yo creo que eso es un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano. No olvidemos también esa importancia, ese mensaje. Por eso era tan importante el mensaje de la OEA, a pesar de la, de la tibieza, si se quiere, de la resolución. La resolución, como le digo, simplemente pedía que se enseñen las actas, algo tan sencillo. Así es. Pero era un mensaje hubiera sido un mensaje muy fuerte. Ahora, aquí hay un actor, obviamente, cuyo mensaje podría dar un espaldarazo muy fuerte al pueblo venezolano y que ha quedado prácticamente sigue callado, que es el Vaticano, ¿no? Yo lamento mucho, como muchos, el silencio del Papa, el silencio del Vaticano ante esta crisis, y ya estamos para el día jueves, han habido 17 muertos. El baño de sangre que anunció, solamente ese hecho es un hecho repudiable, el hecho de anunciar un presidente de un país que se avecina a unas elecciones, que va a haber un baño de sangre si él no gana las elecciones. Realmente que haya líderes políticos en nuestro país que todavía aplaudan a esa forma de gobernar es lamentable, pero el silencio del Papa me parece que es también reprochable. Así es. Terminamos con esto, doctor. Le agradecemos por habernos acompañado. Y sí, dos cosas que son muy importantes. La primera, y posteando encuestas falsas, exit polls que no tenían nada que ver, y apoyando denodadamente. Y cuando se les pregunta después si es que es dictador o no, no saben qué responder. Y sí, el Vaticano.
cierto que no ha dicho nada, es un gran punto. Gracias por Así es. acompañarnos. Gracias, muy amable. Hernán Cuídate. Pérez Luz, ex embajador del Ecuador ante las Naciones Unidas, sobre lo que pasa en Venezuela. Volvemos después de la pausa para hablar de los acuerdos entre el gobierno y los transportistas. Ayer, un paso más en estas mesas de trabajo que logran acuerdos. Napoleón Cabrera, presidente de una de las federaciones, estará con nosotros.